por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Iniciamos la entrevista central con un tema muy interesante y nos acompaña la viceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello, quien nos habla hoy del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública, un punto que yo no sé si todo el mundo lo entiende, pero es importante. Voy a hacer una introducción. No sé si ustedes saben, lo mencionaba aquí hace unas semanas cuando tomé las calificaciones del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC. Lo tomábamos y hacíamos un análisis de cómo iba la puntuación en las mediciones que tiene el Estado. El Estado dominicano tiene unos niveles de mediciones que va evaluando cómo se desarrolla cada institución en su gestión, y si no está acorde, ya hay algo que se llama sistema de consecuencia o régimen de consecuencia. Bienvenida, Zoraima, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Loreni, señor Rivas, Caminero. Para mí un placer estar con ustedes. Y qué bueno que estás tan informada. Totalmente. Me encanta. Activa con eso. Estás de acuerdo a los nuevos tiempos, Como con las debe ser. tecnologías y demás. Me encanta. Así es. Pero parece que el presidente tuvo alguna preocupación, porque el pasado fin de semana, o mejor dicho, jueves o viernes, se reunió con los directores y ministros. ¿Qué le preocupó al presidente que convocó a todos esos directores para darle seguimiento precisamente a lo que aquí usted viene a tratar? No, en el caso del presidente, de manera específica, como todos ustedes saben, es un gerente. De verdad, y lo digo con toda propiedad, Sí, no, sin duda, porque en el caso nuestro tenemos la responsabilidad con el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, de tener un equipo dedicado exclusivamente a verificar el cumplimiento de los compromisos que el señor presidente asume. Y ahí yo quiero resaltar lo siguiente: nunca antes en la historia de la República Dominicana habíamos tenido un sistema que nos permitiera identificar el estatus de las metas presidenciales en cada una de las instituciones. ¿Y este sistema es el sistema de monitoreo o es una parte? Nosotros tenemos un sistema de monitoreo completo que incluye varios componentes. El primero es el de metas presidenciales. Y ahí dirá el ciudadano y los que nos están viendo, ¿cómo me beneficia a mí ese sistema de monitoreo? Es un sistema que todos los que tienen hijos o amigos saben que hay que dar seguimiento a la gente para que cumpla lo que tiene que hacer. Incluso en las empresas privadas siempre hay un sistema para evaluar el rendimiento de cada una de las personas. Y eso es lo que se ha implementado en la República Dominicana por primera vez en el país y como pocos países en América Latina y en el resto del mundo. Es un sistema donde nosotros vamos identificando el avance específico de todo lo que el presidente se va comprometiendo. Por ejemplo, los temas vinculados a la educación, a la salud, al medio ambiente, al empleo. Una cosa es, ¿verdad?, que el presidente lo dice, y porque para él su palabra es importante, tiene un equipo dedicado a asegurar que quien tiene esa responsabilidad está haciendo su trabajo. Y es justamente lo que estamos haciendo cada 3 o 4 meses. El presidente se reúne con regularidad por eso era a pasar balance de cómo van los funcionarios públicos, pero no solo con las metas presidenciales, sino también con el cumplimiento de las leyes y normativas vinculadas a la gestión financiera y a la transparencia gubernamental. Y hemos robustecido muchísimo, porque ustedes saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero no, nos han medido a nivel internacional, nos han dado reportes, por ejemplo, que en educación estamos muy atrás, incluso específicamente en algunos niveles. ¿Cómo ustedes desde ese organismo de la presidencia pueden incidir para la mejoría de la educación? Si usted ha visto, el presidente hace primero estas reuniones que son de monitoreo de toda la administración pública. Estamos monitoreando 226 instituciones públicas y ahí garantizamos que la hoja de ruta que el presidente ha definido se está siguiendo. Pero hay metas sectoriales como las relacionadas a educación que en reuniones privadas se ven en detalle con el presidente de la República. Es decir, aquellas áreas que han sido priorizadas como salud, educación hace apenas 2 semanas que tuvimos un encuentro privado con el presidente para ver punto a punto cuáles son las alertas y cuáles son las restricciones que pudieran estar impidiendo el avance en la ejecutoria de esas metas.
Entonces ahí vemos en detalle la jornada escolar extendida, el programa República Digital, los temas relacionados a la calidad educativa y con el equipo que conforma el gabinete y con asesores incluso de la presidencia relacionados al tema de educación, entonces se identifican aquellos aspectos que pudieran requerir una mejora. ¿Cuáles son las alertas ahora mismo? Bueno, en este caso nosotros tenemos algunas alertas, para poner ejemplos, en exacto. República Digital, pero que estamos trabajando porque para eso son las reuniones. Para ir usted, mejorando. exactamente, usted identifica una oportunidad de mejora y entonces lo que hace un buen gerente en todos los casos, en el sector público como en el privado, es identificar cómo nosotros cuando tenemos algún riesgo que pone en peligro el avance de lo que nos hemos comprometido, cómo trabajarlo para entonces superarlo. Y en eso es que estamos. Uno de los planes importantísimos es la República Digital. Así es. Porque es un avance en el sentido de que usted desde su casa puede conseguir servicios que en muchos casos usted tenía que hacer largas filas, salir de su casa, el taponamiento, el problema de las largas filas y en definitiva muchas veces salía ahí sin necesidad del servicio que usted fue a buscar. Así o es. quizá se encontraba con un problema porque en la fila alguien se entró. Bueno, pues, ¿cuál es la alerta que en la República Digital ustedes han visto? O sea, dice, sí, hemos tenido alertas, pero ¿qué es lo que hay que mejorar dentro de República Digital? Bueno, no pudiera hablar de que hay un problema en República Digital porque vamos bastante bien. Nosotros inicialmente los temas relacionados a los servicios públicos en línea eran 300, lo que el presidente había comprometido en el 2016. Superamos la meta y nosotros mismos nos establecimos una meta mucho más ambiciosa. Entonces, en el caso nuestro, hemos ido mejorando tan rápidamente y seguimos trabajando para lograr otras metas. Ahora nuestro compromiso es de llegar a 1000 servicios en línea en República Dominicana. O sea, es decir, de 300 ustedes van a subir a 1000. ya vamos por 500 al día de hoy. Inicialmente la meta eran 300, la superamos, ya llegamos a 500 y nuestro compromiso con el presidente es llegar a 1000. Pero obviamente en el camino siempre habrá algún tipo de restricciones que pudieran ser presupuestarias, que pudiesen ser normativas, pero lo presentamos al presidente para que tome las decisiones que hacen falta. En el caso específico de República Digital Educación, que era su pregunta, nosotros no hemos ido a la velocidad que aspirábamos con respecto a las entregas de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no es un asunto que sea debido exclusivamente al Ministerio de Educación ni al equipo que lo conforman, sino a problemas internacionales que ha tenido una de las compañías llamada Intel, que es la que fabrica los microprocesadores, que, oigan bien, el boom ha sido tan grande a nivel internacional que ellos se quedaron por debajo en producción con 20 millones de microprocesadores y eso ha afectado el mercado a nivel mundial. Obviamente, estas computadoras no se han podido recibir en los tiempos que nosotros teníamos previsto, pero no es un problema propio del equipo que está ejecutando, sino de la industria en sentido general. Y tenemos la documentación, que eso obviamente ya ahí tenemos una alerta, porque al tener un cronograma de trabajo establecido de entregas y el fabricante a nivel internacional tener tanta demanda, ha afectado la entrega a nivel nacional, pero estamos obviamente trabajando, presionando a los proveedores con quienes hemos tenido muchísimos encuentros para que las entregas se den en el tiempo oportuno. Pero esos son los tipos de cosas que uno va trabajando en la medida en la que va identificando cualquier alerta y cómo entonces accionar para poder entregar esos compromisos que el presidente ha asumido con la sociedad dominicana. Y realmente hay un sistema interesantísimo que creo que la población dominicana, de hecho había hablado con Dayanara, creo que iba a ser los martes, que íbamos a tomar el día para delimitar cómo se maneja el Estado con este sistema de monitoreo. Miren, quiero tocar algunos de los puntos que trata este mismo sistema. Por ejemplo, aparte de las metas presidenciales que ya hablaba Soraima, está el seguimiento a las obras, que es uno, el indicador del sistema de monitoreo de la administración pública, el SISMAP. Está el indicador de índice de tecnología de información y comunicación electrónico, que ahí me imagino que está la OPTIC y otras instituciones que velan por el cumplimiento del tema tecnológico.
el indicador de normas básicas de control interno, la NOBASI, que yo creo que es uno de los más importantes e interesantes, sobre todo porque ahí es donde tal vez radica la mayoría de los problemas de control interno. El indicador de la ley, del cumplimiento de la ley 200-04, que es la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, el de gestión presupuestaria y el uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, también la transparencia gubernamental. Soraima, ahí veo que ya tú tienes tu plantillita, pero para el tema mostrarle de el la tablero. ética, sí, el tema de la ética gubernamental, el tema de la transparencia y el tema también de todo lo que tiene que ver con las normas básicas de control interno. ¿Cómo está el gobierno con relación a eso? Porque nosotros, yo decía al principio, hicimos un examen, tomamos una de las instituciones que vimos antes de que saliera esta rueda de prensa el jueves pasado, habíamos hecho un análisis con una de las instituciones y la comparamos con otra. Y vimos lo bien que iba una y lo mal que iba otra y decíamos, pero ¿cómo puede ser que siendo un gobierno, el mismo gestor, una sea tan buena y otra sea tan mala? Y ahí después me entero que ahora hay régimen de consecuencias. Exacto. Aquí yo le estoy mostrando Soraima me rápidamente está a Caminero. Sí, qué bueno. Para que lo pueda ver en línea. Nosotros tenemos este sistema tecnológico en línea podemos verlo, donde se ve un tablero de control. Vamos Entonces, a hacer, sí. para que ustedes vean realmente está? cómo es que nosotros supervisamos y monitoreamos. Es un tablero de control, un balance scorecard, donde yo no sé si lo puede ver bien aquí, Ahí. donde se puede ver la institución Ajá. y eso está en línea. Y te va diciendo los puntos verdes, exactamente, grises, amarillos lo que y están en rojo, lo que están en rojo. amarillo. Pero eso puede acceder el público. No, porque ese es un Eso sistema interno. interno Ese y lo monitoreo. que nosotros hemos hecho es justamente publicar, reconociendo aquellas instituciones que están por encima de 90, que fueron hechas públicas ya por el ministro de la Pero Presidencia. yo veo de 100 y claro, e instituciones que están Por debajo en de promedio 70. por debajo de 60. ¿Qué pasa a los que Y están que- por debajo de 60? Entonces Soraima? ahí es donde va el sistema de consecuencias y que quiero reiterar. Nunca antes en la historia de la República Dominicana ustedes habían escuchado que a un ministerio o a un director general o a un superintendente se le estaban aplicando consecuencias en función de sus resultados tangibles y medibles. Nosotros estamos aplicando un sistema gerencial que permite tomar decisiones de manera objetiva con los funcionarios públicos y con los servidores públicos que también están dentro de esas instituciones. Y esto es lo lógico, lo correcto, porque nosotros aquí estamos llevando cuenta de todos los aspectos que, como bien señalabas, Loreni, incluyen la gestión presupuestaria, la transparencia gubernamental, y de ahí que el ministro de la Presidencia decía lo bien que estamos, porque cuando hacemos un promedio en transparencia, tenemos un 85%. En transparencia. Entonces, en transparencia, que quiero resaltar ese dato. ¿Por qué? Porque cuando comienza a dar seguimiento el presidente a todos esos indicadores, obviamente que la gestión mejora, porque ya se saben evaluados y medidos, y porque se saben que habrá un sistema de consecuencias, que inmediatamente el primer paso que nosotros estamos implementando, de acuerdo a la ley 4108, para responder tu pregunta, es una amonestación en privado. Eso es lo En primero. la reunión del jueves se amonestaron una parte de incumbentes. ¿Quiénes? ¿Se puede decir No, eso? porque el procedimiento es Dijo primero privado. el No, para privado. seguir, no, pero para seguir con la Privado. transparencia. El primero Porque es el hay que privado. si somos con Así, el discurso de la porque- transparencia, pero también hay que decir. Este es el procedimiento establecido por la ley. Por Primero ej- hay un proceso interno Luego. de amonestación en todos los procesos. Me imagino que usted también ha trabajado con, ¿verdad? Usted tiene personas que supervisa. Lo primero que usted lo hace en privado. Yo te amonesto y te doy una oportunidad para que mejores. Pasada la siguiente evaluación, si su rendimiento no ha cambiado, si sus resultados no han mejorado, el paso siguiente es la amonestación escrita y pública, que es la que ustedes han conocido. Y ya hay 3 instituciones que fueron amonestadas por escrito, donde se encuentra el CEA, donde se encuentra Cora Vega y Cora Romana, ¿verdad? Entonces, para la próxima evaluación, que ya incluso el presidente le estableció fecha, viene la amonestación a aquellos que son reincidentes en el incumplimiento, pero el que en este momento está amonestado y no mejora, viene una suspensión sin disfrute de sueldo hasta por 90 días. Eso es lo que establece la ley 4108. Y posteriormente, si tampoco mejora, la destitución del cargo.
Nosotros Sí. estamos cumpliendo con un sistema de consecuencias que antes solo estaba en papeles y que el presidente destituido- está implementando. ¿Se ha destituido funcionario por eso? Bueno, recordemos que nosotros comenzamos Se está con implementando este más o menos proceso. nuevo. No, comenzamos con este proceso. La primera amonestación se dio en noviembre del 2018. Fue la reunión de inicio del sistema. El proceso en todos los ámbitos primero tiene que ser comunicado. Usted tiene que saber que lo vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Entonces, a partir de esa medición es que yo comienzo a implementar el sistema de consecuencias, tanto de reconocimiento como de sanciones. Por ejemplo, yo estoy sorprendido al leer los periódicos hoy de que uno de los programas más importantes del gobierno y que lo presentan es el asunto del desayuno escolar. Pero hoy dicen los periódicos, sale publicado, que hay una deuda de 5.000 millones de pesos a los suplidores. Entonces, eso es, ¿qué le dice eso a usted? Bueno, ahí habría que ver muchas cosas. ¿Puedo hacer Sí, una sí. intervención con relación a eso? Hay que ver, porque según lo que tengo entendido, ya yo he tocado el tema, muchos suplidores que son locales Que del no área tienen. no están al día con sus temas Claro. tributarios. Entonces eso de una forma u otra te va a retrasar. No sé si esa sea la generalidad, Yo no- porque no voy a defender una cosa Pero como vamos otra. a invitar al ministro de Educación. Sí. para Sí, que- o hay una institución o- que o- maneja... o al gerente Sí, que sí. estuvo Sí. aquí Ajá. recientemente para hablar Exacto. Por sobre eso ese yo lo tema. preguntaba ese día. Exacto. En el caso del viceministerio de la presidencia y sobre el monitoreo, sobre una institución como el 911, que en principio se hablaba de que la gente hacían llamadas molestosas, que eso ha disminuido o eso se ha mantenido o se ha incrementado. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de gente que han llamado solamente para movilizar una ambulancia, la policía, la MET, Los bomberos. los bomberos? O sea, explíqueme, ¿cómo hemos mejorado en esto o seguimos igual? Primero conecto, el 911, para ponerle un ejemplo, Sí. es otra de las metas presidenciales a las que nosotros también, Sí. a través del sistema, le damos seguimiento. Y que dirige Gustavo Montalvo. Claro que sí, así es el presidente de la comisión Sí. y que se reúne también y da un seguimiento permanente para garantizar la calidad del servicio en el 911. Yo hice un recorrido, una invitación, pero creo que hace 2 años que hizo Gustavo Montalvo con líderes de opinión. Vamos a invitarlo de Y nuevo. estuvimos y vimos todas las cosas y nos pareció bastante Sí. el proceso muy bien, pero eso parece que ha disminuido o que ya está bien. Oye, están bajo control. No está bajo control. Sí, el sistema ha mejorado obviamente muchísimo en lo que tiene que ver con el ingreso de llamadas molestosas. Recordemos que en el mismo equipo de trabajo se estableció un sistema tecnológico que cuando hay un número telefónico que ha hecho llamadas molestosas de manera reiterativa, no ingresa inmediatamente al operador, sino que en este caso lo remite a una contestadora y le pregunta si es una llamada real, marque el 1, o si es una llamada molestosa, entonces cuelgue, porque ya este número está registrado con llamadas molestosas. Esto ha permitido filtrar mucho el ingreso de llamadas no deseadas al sistema. De todas formas, se siguen realizando llamadas cómicas o jocosas o para bromear, y hay un procedimiento establecido con la Procuraduría General de la República, quien procede a hacerlas. Pero hay un problema que hay con relación al 911 y es el hecho de que usted hace una llamada como un ciudadano real, ¿verdad? Y dice, yo estoy porque lo viví. Yo estoy en la zona colonial del arzobispo Porte. Esquina Hosto, se está quemando un vehículo. Y esa señora que estaba hablando decía, se me está quemando el vehículo. Entonces le preguntaba que dónde que está, que en qué lugares que está, que cuál es su número, que diga la procedencia. O sea, debe haber un sistema que en lo que llegaba Respuesta y le inmediata. preguntaban, se quemaba el vehículo. Y ahí yo le sumo, más que eso, pasó con la diputada Karen Ricardo cuando estuvo ingresada en el hospital Darío Contreras. en el Darío Contreras. Al niño de ella había que llevarlo de emergencia a otro centro y no pudieron utilizarse las unidades del 911 porque solamente eran para llamadas del 911. Entonces, si una persona se está muriendo, se va a quedar ahí, no se va a poder atender porque eso es para una llamada que entre. Y si no entra ninguna llamada. Lo que tiene que ver específicamente con las preguntas que realiza el operador
Están vinculadas para garantizar que cuando se despacha la unidad llegue al lugar correcto. Sí se ha venido trabajando con las empresas de telecomunicaciones para que inmediatamente ingrese una llamada, nos llegue la geolocalización lo más precisa posible y no sea necesario preguntarle qué le queda cerca a la persona que está llamando, de forma que pueda llegar sin dislación, ¿verdad?, la persona que va a ir a dar el socorro. Es decir, para que la ambulancia no se pierda y llegue bien al punto específico, se hacen algunas preguntas. Pero estamos desde hace ya un tiempo, el ministro de la Presidencia se ha reunido junto con el presidente del Indotel con todas las empresas de telecomunicaciones. bueno. Y lo que estamos es aspirando a que nos puedan enviar la geolocalización lo más precisa posible del número que está haciendo la llamada, que el tiempo de reportando. respuesta sea el mínimo. Exactamente, pero ahí quisiera que el ciudadano coopere y entienda por qué se hacen las preguntas. Es con la finalidad de evitar los errores al momento de despachar la unidad y que pueda llegar lo más rápido posible. Yo sé que uno mismo se desespera. Yo he reportado casos que he visto en la calle, no que me han tocado, gracias a Dios, y uno, aunque no corresponden a una persona cercana, uno se preocupa y ¿verdad?, se altera. Lo importante en esos momentos es mantener la calma y tratar de ofrecer todas las informaciones del lugar. En lo que tiene que ver con el traslado interhospitalario, que sería el caso que me planteaba Loreni, ocurre que hay ambulancias exclusivas para el traslado interhospitalario de un hospital a otro. Las que están del 911 están preposicionadas en las calles y si se mueven del preposicionamiento, entonces corremos el riesgo de no cumplir con los tiempos establecidos y atender una llamada de emergencia que se está dando en el territorio que le corresponde cubrir esa Pero ambulancia. que conste que eso era una emergencia también. Sí es una emergencia, pero ya hay otro mecanismo. Es decir, a lo interno tiene salud pública, un área que se llama CRUET, que tiene ambulancias exclusivas. Lo que nosotros no hacemos es, digamos, desvestir un santo para vestir otro. Qué bueno que Me ella estoy mencionó dando a el CRUET. entender, Qué el bueno que ella CRUET mencionó es el que es responsable. Porque el CRUET estaba sin ningún tipo de medida para la ambulancia. En la ambulancia donde se llevaron a ese niño ni siquiera oxígeno tenía. O sea, nosotros hicimos una investigación porque queríamos darle seguimiento, pero no quiero que se me vaya el tema la entrevista sin tocar el tema de quién monitorea las instituciones que están haciendo el monitoreo. O sea, cada institución ética o gubernamental, en Novasi, cómo se hace el monitoreo y de qué mecanismo se basa el Estado para saber cómo actúa cada institución. Bueno, están los órganos rectores y nosotros estamos supervisando en su totalidad a cada órgano rector con los diferentes indicadores. Además de las metas presidenciales, tenemos esos 7 indicadores que miden la transparencia, el cumplimiento con la ley del libre acceso a la información pública, el control interno, la gestión presupuestaria, que es importantísimo tanto en transparencia como en eficiencia, cómo se está utilizando el presupuesto nacional. Y cuando nosotros hacemos la medición, digamos, el órgano rector de transparencia es medido también por gestión presupuestaria, por contrataciones públicas y le sacamos un promedio. En función de esos resultados es que se presenta el ranking que ustedes pudieron ver, donde hay varias instituciones que sobrepasan los 90 puntos. No es solamente lo que les corresponde a ellas mismas. Y en el caso del 911, que hablamos sobre la eficiencia y usted habló bastante bien, y yo sé que usted nos va a profundizar en torno al monitoreo que tienen en las distintas esquinas, las cámaras, y que con esas cámaras se han podido resolver muchos casos. Así es. Tanto de asaltos o como de violencia, es mediante las cámaras que tiene el 911 en toda la capital y en el Gran Santo Domingo, que ojalá que se incremente. Yo estuve en China y en China hay, por cada cuadra, hay una estación de monitoreo, o sea que cuando ocurre eso algo ahí, ya hay cercado toda la zona para apresar a una persona. Así es. ¿Pudiéramos estar haciéndolo aquí? Pero se está haciendo en este momento, porque el equipo de monitoreo es de la policía e inmediatamente se identifica una situación que requiera el despacho de las unidades, eso ocurre inmediatamente. Pero yo quiero hacer una precisión. Estamos viviendo en la República Dominicana una verdadera transformación. Estamos hablando de cámaras de videovigilancia, que cuando comenzamos en el 2012 apenas teníamos 50 cámaras de videovigilancia. Estamos hablando de un 911 que ofrece un servicio al país que antes nunca se había recibido. Estamos hablando de un sistema que nos permite, con indicadores
específicos, medir el avance de la administración pública. Estamos hablando de que el país realmente se está transformando, de que no es la misma República Dominicana de hace unos años, que no es el mismo gobierno y que hay medidas muy claras y específicas relacionadas a cada vez más fortalecer la transparencia gubernamental. Entonces, para mí, eso es un motivo de mucho orgullo, el ser parte de esta transformación que está viviendo la República Dominicana y que están ahí con datos concretos y precisos y que lo podemos ver. Es decir, que no son temas aéreos, sino que son tangibles. Ustedes que están en los medios de comunicación pueden hacer las comparaciones y ver de manera clara y específica que estamos haciendo realmente lo que nunca se había hecho. Las hacemos y atacamos las instituciones que vemos que no están dando... Como debe ser, porque también nosotros tenemos la veeduría pública. Estamos interesados en que ustedes participen y nos ayuden a seguir mejorando. Muchísimas gracias. Gracias a de ustedes, verdad, ha sido un placer, de verdad. Una invitación que le vamos a enviar a través de usted a Gustavo Montalvo para que venga a este programa. Quizá pudiera ser más amplio, como siempre lo hacemos, Vamos a lograrlo. en simultáneo. Sí. Dígale que lo estamos esperando aquí para hacerle una entrevista para que hablemos sobre eso. No le gusta mucho, pero Así bueno, ya es, que él dé la cara. Muchísimas gracias. gracias. Fue la entrevista con Soraima Cuello, quien es la viceministra de la Presidencia. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Mantenga la sintonía con toda la programación de Telecentro. A las 2 de la tarde, la primera emisión de Noticentro. A las 8 de la noche, la emisión estelar. No se la pierda. Nos volvemos a ver mañana a las 6 de la mañana en otra jornada de Despierta RD. Será hasta entonces.